¿Cómo están ustedes? Abrimos nuevamente el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde. Hoy con un programa especial, una semana realmente importante, porque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lanzó un muy esperado informe el 12 de agosto, con cifras muy importantes, por encima de lo que esperaba el mercado respecto a volúmenes de producción y rendimientos, récord en maíz, récord en soja. Vamos a conversar con Alfonso Ruiz Guiñazú, analista del mercado de granos, acerca del impacto que puede tener este sello que se ha puesto ya sobre la campaña agrícola 2016-2017 con impacto en la Argentina. Luego nos vamos a trasladar a la Bolsa de Cereales, donde se desarrolló un evento sobre agrotecnología, AgTech, que tiene que ver con los así llamados startups, las iniciativas, los emprendimientos nuevos hechos en general por jóvenes profesionales, buscando aplicar la tecnología de la información en el sector agropecuario. Vamos a hablar allí con Marta Cruz de NXTP Labs, vamos a hablar con Marcelo Carrique, que es presidente de Bioceres por un lado, pero además uno de los inversores y emprendedores en este nuevo camino, y con Santiago González Benzano de Solapa 4, hoy S4, una compañía que ha tenido un desarrollo muy interesante y que es un poco el paradigma de lo que está sucediendo con este sector. Y como siempre estaremos con Jorge Castro analizando la realidad internacional vinculada con el sistema de agronegocios de la Argentina. Estos son entonces los temas que vamos a conversar aquí con nuestros invitados y compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. Vamos a iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, conversando con Alfonso Ruiz Guiñazú. Es un experto en el comercio de granos. Están pasando muchas cosas. Hubo un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con datos muy importantes, muy fuertes. Vamos a desglosar esto en detalle y comentando que el mercado reaccionó de manera inversa a lo que se esperaba en función de estos resultados. Todo lo cual hace que la situación sea tremendamente movidita y lo que nos lleva a la obligación de ir construyendo precios, tomando coberturas, viendo qué estrategia desarrollar para construir, para edificar un piso de precios pensando en que vamos a tener un campañón el año que viene. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, Héctor, ¿cómo estás? Parece que fue ayer la última charla que tuvimos acá, que fue a mitad de abril más o menos. Sí. Y hablábamos en ese momento que hasta ese momento sí, habían habido pequeñas olitas en los precios y que preveníamos olas grandes, ¿no? Sí. Bueno, finalmente se dio una gran ola de $80 para arriba en soja, más o menos a partir de esa época, que ya venía subiendo esos días. Sí. Y después tuvimos una baja de $55, que ahora la remontamos un poquito. Sí. Temporariamente o no lo sabemos, pues yo no predigo precios, eso siempre hago. Vos hablas de tendencias y sobre todo de volatilidad, de la necesidad de moverse en un escenario con altibajos muy fuertes. Claro, exactamente. Y cómo cubrirse siempre con algo a favor, que es tener un piso, claro, y estar abierto a las subas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es una lástima, digamos. Durante esta suba mucha gente creyó que iba a seguir subiendo y bueno, se dejaron estar. Y ahora llegamos a este momento con los precios mucho más bajos y bueno, muchos no se han cubierto. En soja... Es que el tema es que es como que hay que ser muy hombrecito para parar cuando los precios están subiendo, ¿no? Claro, en lugar de estar diciendo, bueno, todos los días vamos... Claro. Lo que pasa es que al hacer pisos de precio, en el momento, cuando sea el momento que lo hagas, si después tienes una suba lo suficientemente grande, la vas a captar, con lo cual es una lástima postergar, ¿no? Es una lástima postergar. Sí. Y bueno, el reporte de Luzda que tuvimos el viernes el viernes pasado, el 12 de agosto, es un reporte crucial. Sí. Más o menos aproximadamente para el 10 de agosto los cultivos se consideran terminados en Estados Unidos, o sea, como que ya están hechos. En realidad le falta todavía, a la soja le falta un par de semanas más, 2 semanas y media más, el maíz está medio hechito. Está hecho. Y bueno, era tan cantado que Luzda iba a dar un número muy alto en cuanto a producción, y que bueno, el mercado se fue cubriendo de antemano. Sí. ¿Vale? Pero el informe después fue
todavía más exagerado, entre comillas, fue más fuerte. El informe fue, digamos, de una alza muy fuerte en la producción, subió 16 millones de toneladas la estimación de maíz, se fue a 385 millones. Lo cual es un récord absoluto. Sí. 385 millones de toneladas de maíz. 384 con 75, una cosa así, pero digamos, en soja nos fuimos a casi 111 millones, 110,6. Y bueno, ahora en estos días empezó un poquito un debate de realmente si el número de Luzda es atenible en cuanto a rendimientos. Sí. Lo que se discute es si el tamaño de granos y el peso de granos es el que esperaba el Luzda. Entonces ahora todo el debate está alrededor de eso, ¿no es cierto? Si hay granos chuzos más chiquitos y demás. Claro, hasta que no entren las máquinas finalmente no se sabe, pero bueno, por algo ellos deben tener su metodología de cálculo y al final del día tanto no le erran, ¿no? La verdad que los americanos tienen una metodología de cálculo muy precisa, además chequeada por muchas empresas, porque está el USDA, que es como decir la NASA, es incomparable con cualquier otro entidad que haga estimaciones de cualquier tipo en el mundo, no hay recursos que la pueden igualar, así que es la palabra, es el metro patrón, digamos. Sí, además deben tener, digamos, sistemas, algoritmos inteligentes que frente a cualquier evento y punto a punto pueden determinar lo que pasa. Nosotros en Argentina nos estamos aproximando a través de algunas iniciativas que hay, pero bueno, hay que suponer que ellos ya lo tienen bastante consolidado, ¿no? Lo tienen muy armado desde hace muchísimos años, condado por condado, como si dijéramos partido por partido, en un área de siembra enorme, digamos, 10 veces más grande que la nuestra, el maíz, ¿no es cierto? Con lo cual es muy impresionante el esquema de estimaciones que tienen. Además muy chequeado, ¿no? Todo el mundo contribuye, los productores contribuyen. Bueno, el momento que salió el reporte, esto es una cosa importante, son esos pequeños flashes, ¿no? En el momento que salió el reporte, si vos ves los precios horarios minuto a minuto, hubo una caída importante en el instante que salió el reporte, tanto en soja como en maíz. Después se acomodó para arriba, un poco terminó ese viernes una cosa media rara, finalmente terminó en verde, que es el color que salen los números cuando están para arriba. Bastante en verde, bastante para arriba, sobre todo soja, maíz un poquito, pero soja... Exactamente. Y ayer, lunes, que acá fue feriado, y vimos una suba importante de más o menos $10 en soja, no así en maíz. Cosa que por otro lado es raro, ¿no? Porque uno ve la relación soja-maíz que se mide sobre la soja noviembre y maíz diciembre, que es los que reflejan la cosecha nueva de ellos. Siempre se mide esa relación. Ayer estaba en 3,02 a 1. Es también, por lo que yo vengo siguiendo, la más alta que jamás he visto, ¿no? La verdad que no sé en cuanto a las estadísticas, pero es muy alta, es muy alta. Siempre está entre 2,40 y 2,80. A veces llega a 3, pero... Y menos también, digamos, siempre se dijo que el equilibrio estaba más o menos en 2,1 a 1. Hace rato, la verdad que no se ve el 2,1. Menos de 2,5 hace rato que no se ve. Así que... eso en su momento hizo volcar algunas hectáreas de maíz a soja, al principio, cuando estaba sembrando, porque se produjo la gran suba de abril y parte de mayo. Bueno, ahí se fueron algunas hectáreas, 600.000 hectáreas más o menos de maíz a soja por esa sola razón, ¿no? Claro, que esos son 2 millones de toneladas, porque 2 millones de hectáreas a 3.000 kilos. Tenés razón, 2 millones, sí. No, 2 millones 600.000 hectáreas a 3.000 kilos, son 2 millones de toneladas. Exactamente. Bueno, vamos a ver después cómo influye acá realmente esta relación de precios. Ahora, hay un punto importante, porque vos decís, esta relación de precios se establece soja noviembre versus maíz diciembre, ¿no es cierto? Pero en realidad la soja julio o mayo o julio del año que viene está bajando un 10%, y el maíz está subiendo un 10%. Entonces, de alguna manera yo creo que están anticipando como que en Sudamérica, ya hoy por primera vez veo que Sudamérica entra en las noticias de vuelta. Ya empieza a hablarse de cómo va a reaccionar Sudamérica ante esta relación de precios, digamos, ¿no? Y volviendo al caso argentino, digamos, yo lo que trabajo como pisos de precio con mis clientes, yo veo que hoy, a los valores de hoy, los pisos que vos podés armar con maíz, digamos, una situación bastante característica, entre 250 y 350 kilómetros del puerto, a rindes promedio para esas zonas, que son 8.000 y pico de kilos, 8.700, 8.600 kilos, y ya te está dando por abajo de la línea de flotación.
O sea que no hay que dormirse. Nadie saca estos números, no sé si nadie, pero digamos, no mucha gente saca estos números. Sí. Y hay que saber que si no nos cubrimos, si los precios llegaran a bajar realmente, porque finalmente, por los mismos motivos que pueden ser, ¿no? Pero finalmente la cosecha americana es más grande de lo que parece, u otros motivos, porque también hay otros motivos importantes, el petróleo y el tipo de cambio. A ver, ¿cómo están incidiendo estas dos cosas? Justamente hoy los dos productos inciden en forma alcista sobre los precios de los granos. El dólar estaba flojo, lo que significa, esto es importante aclararlo para los que compran productos en dólares, que necesariamente son cotizados en dólares, y los importan en yuanes, que es la moneda china, o en euros, o en otras monedas, digamos, le sale, si el dólar se fortalece, le sale más caro comprar el producto, con lo cual importa menos volumen, baja el precio. Pero en una relación directa, instantánea. Eso el mercado lo va orejeando todos los días, todo el día, ¿no? Y viceversa, si afloja el dólar, o sea, si el dólar está más barato para los europeos o los chinos... Con menos moneda se compra más mercadería cotizada en dólares. En su moneda está más barato también los granos, tal cual. Entonces, como vos decís. Entonces, eso está ayudando, el petróleo está ayudando. Por eso no tiremos manteca al techo. Esta suba es la resultante de una cantidad de piolincitos que tiran por aquí y por allá. La discusión de cosecha es la que más nos interesa a nosotros porque siempre es lo que más miramos de cerca. Pero hay una cantidad de otras cosas que están incidiendo y que pueden mañana disolverse, ¿no es cierto? Vamos a parar un poquito acá y vamos a entrar en el próximo bloque a profundizar en estrategias y ver un poquito más a fondo cómo son las recomendaciones y casos típicos, digamos, de cómo operar en los mercados. Perfecto. Enseguida continuamos aquí con Alfonso Ruiz Guiñazú. Continuamos en el campo, la industria verde. Estamos hablando con Alfonso Ruiz Guiñazú, analista del mercado de granos, charlando sobre el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que sacudió a los mercados por volúmenes de producción récord, rinde récord y miedo de todo el mundo diciendo, bueno, esto si sobra tanto los precios se hacen pomada, pero el mercado reaccionó bastante bien o bastante raro, porque el que se jugaba a la baja sonó porque subieron y después se equilibró un poquito. Y el asunto es que todo esto nos lleva a pensar en estrategias para aprovechar estos buenos momentos y evitar el riesgo de un mal trago. Exactamente. Yo creo que no hay que dormirse en los laureles de esta pequeña suba. Podemos poner pequeñas banderas amarillas respecto de lo que, por ejemplo, una que hay en Estados Unidos es que si bien viene muy bien la demanda de exportación de todos los productos, de soja, de maíz y de trigo, en soja es impresionante las ventas que están habiendo, en parte por los retrasos nuestros, ¿no es cierto? Ocuparon ese espacio. Y un poco la suba de estos días también tuvo que ver con que justamente estaban con barcos en espera y todo listo, con compromisos de exportación, y vino una tormenta tropical en New Orleans, en los puertos del Golfo, y se les recomplicó. Exactamente. Eso está pesando ayer y hoy en el mercado, sin duda. Una cosa que está pesando como un signo de interrogación es las ventas no embarcadas de maíz. Son las más altas en registro, son como 15 millones de toneladas. Entonces, eso a veces puede ser el preludio de cancelaciones. Las cancelaciones son claramente bajistas, digamos, ¿no es cierto?, en el momento. Con lo cual, de vuelta, si yo jamás me prendo a una discusión de coberturas por si soy bajista o alcista, porque nos equivocamos igual que el viento, ¿no es cierto? Sí. Digo, no nos dormamos en los laureles porque hay una pequeña subida en estos últimos 3 días. Pensemos que, digamos, hay factores de todo tipo dando vueltas con los cuales hay que cubrirse en particular. Sí. Ok, hay que cubrirse. ¿Cómo te cubrís? ¿Qué es una estrategia simple? Después vamos a ver algo más sofisticado, algo más complicado y el desideratum de aquel comercializador profesional. ¿Qué hace un productor? ¿Qué le aconsejás a un productor típico que simplemente tiene que defender su precio? Mira, yo al productor le recomiendo, tomando las palabras de alguien, que un arquitecto, que una vez lo escuché decir, un arquitecto ya de unos cuantos años de edad, decía, menos es más. La simpleza en las coberturas es muy importante. La simpleza en el tipo de coberturas. Por ejemplo, para mí el plan A siempre es comprar puts
que nos aseguren un margen por encima de lo que es nuestro costo de producción de grano puesto en puerto. Ok, ¿qué es un put? Perfecto. Un put es una opción de venta que, para ponerlo en palabras así rápidas, porque no nos da el tiempo para explicar cómo funciona técnicamente, pero es una opción, es un papel que se valoriza cuando el precio cae, sin a mí generarme un riesgo de que si sube yo voy a tener que poner plata. Yo gasto 4, 5, 6 dólares por tonelada, ¿no es cierto? Hablando de maíz. En maíz sí, ponele 4, 5 dólares, en soja un poquito más porque aseguras un valor más alto, claro. 6, 7 dólares. Vos compras eso y no tenés que andar preocupándote de que si el mercado subió o poner diferencias, ¿no? Vos compraste eso y te quedás tranquilo viendo qué pasa, pero siguiéndolo de cerca, ¿no es cierto? Entonces, esa es la opción A. Si el piso que me da ese put, ese papel que se valoriza, no es suficiente para cubrirme mis costos de producción de cereal puesto en puerto, paso al plan B, que es ver, tal como está el mercado hoy, ¿no? Si haciendo ventas forwards a un precio un poquito más alto que lo que sería el precio de ejercicio del put y además la prima que gasto, puedo levantar un poco ese piso de precio. Esas ventas forward van asociadas a la compra de otro papel que se llama un call, que es una opción de compra. Esos son tecnicismos. A los fines prácticos es un papel que se valoriza cuando el precio sube. De manera que en el put tengo un piso de precio establecido por el put. Si el precio sube, con el cereal capto la suba. En el plan B logro numéricamente lo mismo, de otra manera, con un piso más alto. El piso lo establezco con la venta forward y la suba la capto con el papel en la mano. Entonces, bueno, yo digo, el plan B se usa cuando no nos da el piso con el put que compro. Ahora, ¿en dónde está la sofisticación que puede ir creciendo? ¿Dónde está lo que yo puedo aplicar a medida que voy aprendiendo a hacerlo, ¿no? Está en el seguimiento. El seguimiento de las posiciones no es sencillo y además no permite distraerse o irse de vacaciones. Sí. Ahí está un poco donde hay que tercerizar un poco esto. Claro. Hoy en día hay una tendencia a tercerizar todo. No, yo veo que las administraciones importantes y demás tienen una mesa en la que están permanentemente encima y ahí viendo realmente cómo saber muy bien qué número. Exactamente, porque después de todo la consigna es: arrancás con un piso y vas hacia el futuro, va pasando el tiempo y si el mercado te lo permite, tratás de subir el piso un poquito a través de un put más alto, que ahí vas comprando piso porque vas invirtiendo más plata para hacer un piso más alto si sube lo suficiente el mercado, ¿no? Tiene que subir bastante para hacer eso. O a través de alguna venta forward que me permite ir subiendo el piso, si es necesario. Porque tampoco las ventas forward tienen su contra también, que a mí me dejan pegado después con determinada entrega, con determinado plazo, con determinada calidad, siendo que a veces cuando no, depende del caso, pero en algunos casos no tener esa venta forward me da una libertad de acción comercial importante al momento de la cosecha. ¿Podría sustituir esa venta forward por una venta de futuros en el mercado del término? Perfectamente, podría sustituirla. Quedas más abierto, digamos. Totalmente, porque es reversible, es reversible. Lo que tiene, digamos, es que exige una gimnasia financiera muy importante, que no es la típica, el típico ejercicio financiero de un productor. Claro. Es más similar a lo que podría llegar a ser alguna industria. Porque en el caso de operar en futuros tenés que tener márgenes invertidos para que... Cuando vos operás en futuro, por cada contrato de 100 toneladas de soja, por ejemplo, tenés que depositar $1.200 y después si vos vendiste y el mercado sube, vos tenés que ir poniendo dólar por dólar multiplicado por las toneladas lo que vos vendiste. Claro. Y aparte hay que ponerlo sí o sí al día siguiente que ocurre, ¿no? No podés llamar al mercado y decir, espéreme un poquito que hoy no me pagó fulano. Hay que pagarlo sí o sí. Es una gimnasia muy exigente, muy interesante, muy útil, y si hay productores de determinado tamaño y con determinada gerencia financiera que lo pueda hacer, buenísimo. Porque además el futuro muchas veces vale más que el forward, vale 4 o 5 dólares más que el forward a veces. Sí, es más atractivo por ese lado. Claro. De todas formas, lo que uno deduce, digamos, conversando con vos, es que no es para todos la bote potro, digamos. Para los futuros seguramente no. Los futuros diría no es para todos. Y los forwards tampoco para alargarse, decir, bueno, me dijeron que hay que hacer un forward, voy a un forward, hay que estar con el asesor comercial
comercial agarrado del brazo y estar dando pasos firmes sobre esto, porque Sí. es delicado, y así como uno se puede cubrir, también puede quedar con algo mal atado y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Claro, la típica estrategia que a mí no me gusta nada y es tan común, ¿no es cierto?, que es comprar puts y lanzar calls. Lanzar es vender, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no me gusta? No me gusta porque te dan un piso, pero además te dan un techo, y yo no quiero un techo, yo quiero poder captar. Estar abierto las uvas. Claro, Sí, las uvas grandes son grandes, Claro. como decimos recién. Hace poquito estábamos en esta mesa y en el medio del mercado subió $80 y bajó 55. Claro. $80 es mucha plata en granos. Más 55 de baja, o sea que Claro. el que estaba encima de eso Claro. tuvo la oportunidad de hacer buenas diferencias o de perder mucha plata. Exactamente, exactamente. Por eso, a mí eso de ponerle techo, por más que abarate la entrada, Sí. no es algo que me atrae para nada. Claro. Creo que a la larga hace que el que lo hace, si el precio subió realmente, dice, ¿tanto lío para esto? Gané $15, me quedaron $15 en la mano. No tiene mucho sentido. Por eso, para mí, comprar puts bien sencillito, y si sube, me llevo la ganancia, y si baja, estoy totalmente protegido, durmiendo tranquilo. Alfonso, hay un tema que no hemos tocado, que a mí me parece que es crucial, que es el de la irrupción de los biocombustibles en los mercados agrícolas y cómo eso ha impactado en los stocks. Imaginemos, ahora el Departamento de Agricultura, en el informe del viernes pasado, aumentó el destino de maíz para etanol. Ellos estimaban 132 millones de toneladas y lo llevaron a 134. 2 millones de toneladas es mucha plata porque se saca de los excedentes. Exactamente, hay que mirarlo así, tal cual. Sí, sí, sí. Así que ya por ese lado es una cosa muy importante. Pero si además pensás así en un instante, ¿qué sucedería en los mercados si hubiera 130 o 134 millones de toneladas de maíz sin destino? Si con 50 o 60 de stocks finales los precios tienden a hacerse pomada. Bueno, los precios se destruirían y en el lapso de un año la producción mundial caería a niveles, digamos, bajísimos, como para ajustarse de vuelta, ¿no? Y quedaría una cantidad de gente en el camino, particularmente siempre de las zonas marginales hacia las mejores, ¿no? Sí, o de los que no pueden subsidiar a los que pueden subsidiar. También, porque exactamente. en Estados Unidos puede aparecer un precio sostén, alguna cosa, y acá no. Acá, bueno. Sí. Acá el precio sostén es interesante, ¿no? Uno se lo puede hacer con los puts, eso Sí. es interesante. Sí. El precio sostén privado. Sí, no, pero digamos, esto es una tendencia de largo plazo. Imagínate, Sí. ya llevan como 10 años con 120, 130 millones de toneladas de maíz. Más de 1.000 millones de toneladas de maíz destinadas a etanol en Estados Unidos. Impresionante. ¿No? Más los DGS, que es el 30% de eso, que compite contra la soja y demás. No, bueno, yo creo que no se concebiría en los países así grandes, en los países grandes son muy cautelosos en cuanto a cualquier medida que cambian estos números, ¿no? Sí. No creo que... Pero digamos, sí, un mundo sin biocombustibles hoy por hoy tendría otra estructura de producción, de precios, de tecnología de producción también y todo, ¿no? Sí, yo creo que es la lectura que tenemos que hacer acá. Muchos se han embarcado en el discurso fácil de alimentos versus energía, digamos, y castigando al uso de maíz como combustible, ¿no? Pero el drama del maíz es que si no existiera este destino, habría demasiado maíz para la cantidad de aves, cerdos y consumidores de proteínas animales que hay, ¿no? No, y aparte la componente combustible está presente en absolutamente todo lo que consumimos, aun cuando no nos demos cuenta. Sí. Todo lo que es energía está atrás de nuestra vida, de la luz que prendemos, del auto que se maneja, el colectivo, del tren el combustible está atrás de todo, ¿no es cierto? Sí, es así, y bueno, yo creo que un motor muy fuerte del aumento del uso del maíz para etanol fue justamente el petróleo arriba de $100, ¿no? Exacto. Después apareció el shale, se fue regularizando un poco, hoy el driver es más la cuestión ambiental, la decisión de descarbonizar un poco al planeta, o sea que los biocombustibles tienen un soporte por ese lado, ¿no? Sí, a mí yo creo que este planteo así, digamos, teórico que estás haciendo me parece interesante. Creo que siempre hay que hacerse estos planteos, porque cuando un cierto volumen de consumo está sostenido meramente por una política, las políticas son políticas. Hoy se puede decidir, mañana se puede decidir que no, o se puede decidir que mucho menos o que mucho más. Sí, sí. Con lo cual, digamos, es una decisión un tanto caprichosa. Sí. Caprichosa es una forma de decir, pero sí, digamos, voluntaria, humana, ¿no es cierto? Claro, decir humana. Sí. O sea, uno no puede decir,
el año que viene se va a consumir mucho menos maíz para alimentación de animales o de personas, que en definitiva es todo de personas. Porque no puede decirle cierre la boca a mucha gente. Pero sí podría ocurrir en el caso de los biocombustibles. Vos decís, con el petróleo a $45, como está ahora, claro. Por ahí se le daría por decir eso, ¿no? Sí, es muy marginal. No creo que pase, pero es importante saber que estamos dependiendo de una cantidad de cosas que te pueden apagar la luz. ¿No? Sí, es importante. Por eso es importante lo de los pisos de precios. Yo insisto tanto, mucho más allá de tratar de adivinar el futuro, que es un jueguito, que no conduce a nada, es tener pisos. Si sube, después lo capto, y si no sube, estoy feliz. Está feliz. Estamos tranquilos. Estemos felices, dormamos tranquilos. Muchísimas gracias, Alfonso Rubiñazú, por estos comentarios y la necesidad de estar cerca de gente como vos que puede ayudar muchísimo en estos momentos tan límites, ¿no? Donde la ecuación es tan finita. Bueno, muchas gracias, Héctor. Enseguida continuamos. Y nos vamos ahora con las cámaras del campo, la industria verde, a la Bolsa de Cereales, donde se desarrolló un evento conducido por la empresa NextTP Labs, una aceleradora de proyectos de tecnología agrícola en esta ola de lo que es la agricultura de precisión y otros colaterales que tienen que ver con la aplicación del nuevo conocimiento, de las nuevas tecnologías como herramienta para el desarrollo del sector agrícola. Allá vamos. Estamos con la cofundadora de NextTP Labs, esta aceleradora de proyectos en este caso de agrotecnología, pero tengo entendido que ustedes están en más cosas. Se trata de Marta Cruz, quien ha sido el factotum de este encuentro aquí en la Bolsa de Cereales. Contanos qué es lo que hace NextTP Labs y específicamente en el rubro agropecuario. Ok, bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, NextTP es un fondo de inversión que invierte en compañías de base tecnológica. Nacimos en el año 2011 y después de invertir en más de 170 compañías de diferentes sectores, este año decidimos poner el foco en el tema de la innovación dentro del agro. Creemos que este es un sector en donde realmente, como sabemos, desde nuestro país y desde nuestra región, tiene mucho potencial, y al ser uno de los menos digitalizados y no el menos innovador y no menos tecnológico, pero sí digitalizado, hay una gran oportunidad para poder, a partir de los emprendedores en donde no existe el no, en donde realmente ellos derriban todas las barreras, traen innovación a este campo que tanto lo necesita, ¿no? ¿Podés contarnos a qué empresas han acelerado? Bueno, no me quiero olvidar de ninguna. Esta es una pregunta comprometida porque son como 15, pero tenemos empresas como Quilimo, que trae soluciones para el agua, tenemos empresas como Booster, que hacen predicción de clima, empresas como Rural, que trata de transparentar todo lo que tiene que ver con la compra-venta, digamos, más que nada la compra de ganado, en vez de verlo por televisión o ir al lugar, se puede hacer a través de internet, y no me voy a acordar de todas, me van a matar. Faltaba más, pero es interesante saber que, bueno, en apenas 5 años de vida han hecho este desarrollo fenomenal y que están empujando y buscando alternativas, emprendedores nuevos en cosas que tengan que ver con el mundo digital. Sí, y sobre todo mencionar en las que invertimos, ¿no? Porque ya este es un programa que tenemos la posibilidad de invertir luego de que hayan pasado por el proceso de aceleración, pero en el pasado ya hemos invertido en compañías dentro del sector de innovación en el agro, como DTA Latam con su tarjeta Pago Rural, emprendedor argentino que en este momento se encuentra en Uruguay, bueno, Solapa 4, que acaba de estar en el panel que has moderado. Luego también tenemos a Telogic, que va a ser un proveedor, digamos, de imágenes para un montón de aplicaciones y un montón de emprendedores que quieren rebotar sobre allí. Y bueno, y Agrofy, el marketplace para vender productos y servicios del agro. Al final fueron saliendo todas, es impresionante. Sí. Te felicito por este espíritu emprendedor y por lo que ya están concretando. Muchas gracias a vos. Parecía mentira que el mundo digital creciera tan rápido en el agro, y eso se quejan porque dicen que tiene que ver mucho más. Y también en este encuentro de la aceleradora NextTP Labs para proyectos de agrotecnología, nos encontramos nada menos que con Marcelo Carrique, productor agropecuario, expresidente de CREA, actualmente presidente de Bioceres. ¿Y qué tenés que ver vos con este mundo de la AgTech, de los medios digitales y demás?
Bueno, no sé, lo mismo que vos me parece. Yo vengo como periodista. Sí, no, yo creo que es una búsqueda permanente, el tema de por dónde van pasando las cosas, de por dónde vienen las innovaciones y estamos nosotros particularmente estamos con alguna idea de formar algún grupo de apoyo a este tipo de emprendedores, AgTech, como hay muchos nacionales e internacionales, y nosotros creemos que podemos hacer nuestro aporte desde algún lugar y queremos ver por dónde entramos, digamos, este tema, ¿no? Creo que estuvimos buscando con un par de amigos en los últimos 2 años, con algunos desarrollos, con algunas cuestiones, y al final en realidad estamos buscando la manera de estar pegado a esta nueva ola de emprendedorismo AgTech que nos parece súper interesante. Podemos decir que así como hace 15 años el tema pasaba por la biotecnología, meterse, desarrollar todo lo que tuviera que ver con la tecnología de la información genética, ahora estamos con la tecnología de la información en sentido más amplio todavía. Sí, por eso para mí la búsqueda es la misma, digamos, ese es el camino, y buscar ese camino que, como decís vos, en algún momento ha sido una cosa, ahora será otra, en el futuro no tenemos ni idea, pero bueno, estar ahí en esa frontera es lo que nos interesa. Gracias, Marcelo, por prestarte a comentarnos esto. Enseguida continuamos. Bueno, yo diría que estamos con el prototipo del agroemprendedor tecnológico. Es Santiago González Benzano. Hace ya unos años se largó con Solapa 4, hoy S4, diría S4, una evolución muy interesante. Dijiste que con la cara llena de dedos, lleno de magullones y demás, pero aquí estás y mostrando tu caso. Contanos un poquito. Bueno, como decís vos, hace 1 año y pico hicimos un giro muy fuerte del negocio nuestro y nos dedicamos hoy a gestionar o ayudar a la agricultura a una gran demanda que tiene, que es transferir sus riesgos agrícolas, los riesgos climáticos, al mercado financiero. Vemos que producir es cada vez más inversión, cada vez más tecnología, pero el contexto climático es, se habla del calentamiento global, cada vez más incertidumbre, más volatilidad. Enterramos cada vez más plata y cada vez el ambiente es más sin techo. Exacto, entonces y uno ve qué hay disponible para que se pueda transferir ese riesgo climático y no hay nada. Es decir, salvo las conocidas pólizas de granizo, hay muy poco. Y la tecnología, la verdad que ofrece una gran oportunidad de crear nuevas herramientas para esto. ¿Y eso es lo que está desarrollando Solapa 4? ¿Ya lo tiene desarrollado? ¿Ya está colocado en el mercado? Ya estamos trabajando, ya trabajamos el año pasado con un caso concreto que fue crear un índice de sequía basado en información de satélites de la NASA. Esos índices ya están publicados en ROFEX, en un mercado de futuros, y uno puede empezar a arbitrar el riesgo y trasladar ese riesgo como si fuese un put de precio. Sé también que con una compañía de insumos tecnológicos han hecho un acuerdo para apoyar un sistema de venta de insumos. Concretamente me tocó conocer el caso de Syngenta. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Bueno, lo que vemos que el problema de sequía no es solamente un problema de la agricultura, es un problema de toda la cadena agroalimentaria, de toda la agroindustria. Entonces estas empresas que se empiezan a sensibilizar con el riesgo dicen, bueno, ¿por qué no ofrecemos, pegado a los productos, una cobertura de sequía? Y eso es lo que hizo Syngenta. Así que, bueno, si uno compra estos productos de Syngenta y en el partido o el departamento donde uno está hay sequía, que después lo miran en el ROFEX a ver si esa sequía se produjo o no, Syngenta le reintegra una parte, según la intensidad de la sequía, una parte de la compra que hizo. Digamos que lo acompaña en el mal momento, si hizo las cosas bien, en el caso de que el clima haya sido óptimo, cualquiera sea el rendimiento paga full. Tal cual, pues la visión es esta, es decir, las empresas quieren que el productor invierta, lógicamente, porque tienen cada vez ofertas tecnológicas más caras, pero también con posibilidades de obtener renta. Pero dicen, ¿y el riesgo? Dice el productor, decir, sí, me ofreces esto que me puede hacer ganar más, pero también voy corriendo más riesgo. ¿Te haces solidario conmigo en el riesgo? Bueno, sí, en este caso sí. Lo que permite el mundo de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor.
Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, bueno, ya se va consolidando la campaña agrícola en Estados Unidos. Estamos frente a una cosecha que vos sabrás cómo calificar. Estamos ante la cuarta super cosecha norteamericana de la historia. 4 cosechas sucesivas, una récord histórico por encima de la otra. Y esto tiene que ver con el extraordinario aumento de la productividad de la producción agrícola de Estados Unidos, que es la primera del mundo junto con la Argentina, Sí. en el momento en que la demanda mundial de alimentos es cada vez mayor. Esto significa que hemos ingresado en una etapa histórica de bajos precios de los commodities agrícolas, pero al mismo tiempo de una demanda que tiende a crecer por encima del shock de oferta que provoca estas super cosechas norteamericanas sucesivas. Es casi paradójico, ¿no? Porque uno empieza a hacer cuentas y a imaginarse en distintas situaciones. Primero, frente a este crecimiento de la demanda, por encima de lo que es un ritmo creciente de la oferta, fruto del desarrollo tecnológico. Exactamente. ¿Qué pasaría primero si este ritmo fuera menor? O sea, si no se estuviera creciendo en tecnología como se está creciendo. Y segundo, un pequeño estornudo climático enseguida descompensaría todo. Exactamente, porque es una producción creciente Sí. que está provocando sucesivos super shocks de oferta en el mercado mundial, Sí. pero al mismo tiempo tiene un carácter volátil, porque la tendencia de fondo es una tendencia ascendente, porque la demanda es superior a la oferta. Sí. Pero al mismo tiempo los elementos climatológicos derivados fundamentalmente del cambio climático Sí. hace que esta sea una producción que por naturaleza es extremadamente volátil. Es interesante porque además hay, mezclado con el cambio climático, está la cuestión reciente relativamente del uso de producción agrícola para sustituir energía fósil, lo que tiene que ver con el combate con el calentamiento global, además de cuestiones geopolíticas. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado con los precios agrícolas si no se hubiera seguido este camino de volcar una parte importante de la producción agrícola norteamericana, de maíz, un 30 al 35%, a la producción de etanol? Hubiéramos tenido excedentes agrícolas muy fuertes. Excedentes agrícolas muy fuertes y una situación depresiva en el total, en el conjunto de la producción agrícola mundial. No ha sucedido. Sí. Y la razón por la que no ha sucedido es porque el hecho de que se haya volcado una parte significativa de la producción récord de maíz a el desarrollo de la industria del etanol es una decisión que se tomó de una vez para siempre. En adelante está claro que la producción agrícola norteamericana es una producción que una parte se dirige a la producción de alimentos y la otra parte se dirige a la producción de energía. Sí. Esto es así en forma irreversible, como tendencia de largo plazo, que modifica el posicionamiento de la producción agrícola norteamericana en el sistema mundial. Es así, y acá en la Argentina de alguna manera hemos tratado de seguir, o por lo menos de mirar, y con muchos altibajos y políticas erráticas, estamos más o menos metidos en ese camino, ¿no? Exactamente, Creo que es exactamente. Interesante. Pero es un hacerlo. camino. Esto es lo más importante en este tipo de cosas, me parece, Héctor, es que es precisamente fijarse, advertir que se trata de caminos, de tendencias de largo plazo. Sí. Y la cuestión fundamental es participar de esas tendencias. ¿Cómo y de qué manera? Es mejor hacerlo de la mejor manera posible. Sí. Pero lo fundamental es participar de esas tendencias de fondo. Hacerlo igual, Hacerlo. de la mejor manera posible, o como salga, pero ir haciéndolo. Y sobre todo advertir que el alto nivel de rendimiento de la producción agrícola norteamericana es la manifestación de que está en marcha nuevamente en Estados Unidos una auténtica revolución tecnológica en materia de producción agrícola, del que la Argentina Sí. es parte. Sí, es parte y aprovechamos los atributos de ese desarrollo porque finalmente estamos usando las mismas fuentes. Muchas de las grandes compañías que han desarrollado estos productos están también en la Argentina. Por Argentina supuesto. forma parte sustantiva de todo eso, ¿no? Así que creo que formamos parte de lo que es el nuevo mundo, el siglo XXI de los Exactamente, el mundo, el siglo XXI de los agroalimentos, Sí. sobre la base de una producción de biotecnología que es la más avanzada del mundo. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos. Como reflexión final de esta edición del Campo de la Industria Verde, quería retomar uno de los puntos que analizamos hoy con Alfonso Ríos Niazú,
que está vinculado al desarrollo del etanol en los Estados Unidos, estas 134 millones de toneladas sobre 385 totales, que implica que siguen en el orden del 35% del maíz destinado a la producción de biocombustible. Este es un dato clave porque en el mundo se ha instalado un poco el debate, y lo hemos comentado más de una vez en este programa, acerca de alimentos versus energía. El alimento es energía y el destino del maíz puede ser para alimentar un cerdo, alimentar un pollo, producir 1 litro de Coca-Cola con jarabe de fructosa, que es un derivado del maíz. De hecho, hace un par de semanas la empresa Arcor inauguró una nueva planta de molienda húmeda de maíz para la elaboración de precisamente jarabe de fructosa, edulcorante de las bebidas cola. Y también de jaleas, dulces y demás. Es un sustituto del azúcar de caña de azúcar que también, como caña de azúcar, se puede destinar a la fermentación para producir etanol, cosa que está sucediendo en Brasil, en gran escala, también en la Argentina. Hemos dicho más de una vez que este debate, que ha sido instalado un poco por interés quizá de algún movimiento ecologista, no tiene mucho sentido porque finalmente la mayor parte del maíz que consumen los humanos no lo hacen en forma directa. Nadie come humita en chala como alimento básico, sino que lo que comemos en todo caso es pollo, cerdo, leche, carne vacuna y demás que se hace con maíz. El maíz como alimento en forma directa no es lo que manda un poco, no es lo que mueve la aguja, es absolutamente marginal. La polenta sería una forma muy práctica y muy eficiente de aprovechar el maíz sin usar al intermediario que es ese ser del reino animal que no puede producir, no puede aprovechar en forma directa la energía solar y necesita a este intermediario que es el maíz. Así como el cerdo, la Coca-Cola, el whisky, la cerveza se hacen con granos, también podemos hacer biocombustibles con granos y no hay un dilema ético en esta cuestión, aunque hay una percepción pública bastante acendrada, incluso en altos funcionarios o en gente del sector público, que muchas veces plantean esto y cuando uno les explica un poquito empiezan a entender y quedan bastante dados vueltas. En Estados Unidos, un grupo de estudiantes ha hecho una serie de videos muy interesantes que muestran que la forma más barata de secar maíz en este momento en Estados Unidos es utilizando maíz como fuente de energía. Entonces han desarrollado secadoras que en lugar de recibir gas o fuel oil o algún otro combustible, directamente cargan maíz que se va secando como combustible. Y esto es bastante conocido acá en la Argentina. En una época en la que por la guerra no podía entrar carbón, los ferrocarriles, la famosa carbonera de la locomotora, en lugar de llenarse con carbón, se llenaba con maíz y algún acopiador del interior de nuestro país se hizo rico vendiéndole maíz a los ferrocarriles, porque por otro lado el maíz en aquel momento no tenía muchas posibilidades de exportación. Bueno, yo creo que todo eso marca que no debiéramos entrar un poco y hacernos cargo de este debate, sino que tendríamos que pensar más bien en términos opuestos. ¿Qué pasaría con el mercado mundial de productos agrícolas si no existiera la alternativa de convertir al maíz en fuente de energía? Concretamente, estaríamos con 130, 135 millones de toneladas por año acumulándose en stocks, reventarían los precios agrícolas y no solo el precio del maíz, sino que como consecuencia de la caída inexorable del precio del maíz, si no se hiciera desaparecer a través de esta sustitución ambientalmente plausible de combustibles fósiles, porque convengamos que el etanol sustituye a la nafta de petróleo, estaríamos con excedentes agrícolas absolutamente insoportables. Entonces, en el Corn Belt, el famoso cinturón maicero de los Estados Unidos, no se sembraría maíz, se sembraría soja y harían 30 o 40 millones de toneladas de soja, que es prácticamente lo que hace la Argentina y Brasil, o la mitad de lo que hacen la Argentina y Brasil juntos, y no habría mercado tampoco para tanta cantidad de soja. Por lo tanto, hay que sostener, y es necesario, y es fundamental que, como decía Alfonso Ruiz Niazú, los países que han desarrollado esta política de sustitución de combustibles fósiles por renovables, como el etanol, la sostengan en el tiempo, y felizmente es lo que está sucediendo.
debiéramos hacer lo mismo acá, profundizando un camino que ya se inició y que debiéramos seguir porque es una forma también de contribuir a digerir los altos stocks de granos que se vienen en la Argentina. Hasta la semana que viene.